me toca iniciar esto que quiere ser un compartir, simplemente. Un compartir de todos, por tanto, todos nos vamos a meter aquí en este acto que estamos viviendo, vamos a vivirlo todos, porque si de algo vamos a hablar es de vida. Por tanto, interrumpid cuando queráis. Yo ya, si veo que vamos divagando tal, diré, oye, pues mira, muy interesante lo que está diciendo, vamos a dar la palabra a otro. Que esto no es, ni quiere ser un monólogo. Bien, dicho esto, hago una pequeña introducción y también si veis que yo me voy alargando, de eso ya te has enrollado un poco, de eso ya no te enrolles más. Juan Andrés me llamó para hablarme de que iba a presentar el libro, quería que yo estuviera. Y esto fue en los primeros días de junio, por ahí, segunda semana acaso. Y yo el día 18, el día 21, tenía que salir para Mozambique. Dije, esto es un atraco, Juan Andrés, solo por ti estoy dispuesto a hacerlo. Me llegó el libro que el editor muy amablemente me envió enseguida y yo empecé a leer a contrarreloj sabiendo que, dije, bueno, se hará lo que se pueda. Y ha sido bonito porque este libro yo lo he ido leyendo en Mozambique. Cada noche cuando estaba agotado de recorrer aquellos caminos que Tatán y Juan Andrés recorrieron conmigo, yo, cansado, deseaba que llegara ese momento donde un capítulo por lo menos tenía que aguantar. Lo he leído en Mozambique, donde este libro tiene su porqué, tiene su eje, que mueve todo el libro. Y por eso, pues, me he sentido muy bien. Y el libro ha servido de motor para yo vivir estos días en Mozambique. Dicho esto, pues ya el editor y la señora alcaldesa ya nos han hecho un resumen perfecto del libro, porque el libro es esencialmente vida. Y lo esencial, pues, es lo que importa. No nos vamos a perder en divagaciones. Entonces, el momento en que sintió Juan Andrés que debía de escribir este libro, que está exactamente en la página 14 del libro, y yo he hecho mi interpretación del libro, y cada uno vais a hacer la vuestra, como Juan Andrés hará la suya. Me permito interrogarle muchas cosas y él responderá o me interrogará a mí en otras. Leo esto porque sí es fundamental para todo el desarrollo. En la página 14 dice Juan Andrés: y así, inesperadamente, contemplo su historia con tanta nitidez. Había estado hablando con sus amigos con tanta nitidez que siento la necesidad de llegar cuanto antes a casa, a escribirla, deprisa, sin hueco, para que no se me pueda olvidar ningún detalle sobre su corta e intensa vida, su pasión por el monte, la vocación de conocer otros pueblos y culturas, su vitalismo contagioso, las mujeres a las que amó, los criterios éticos que marcaron su camino, su choque frontal contra la corrupción y el delito, la entereza que derrochó ante el sentimiento, la fatalidad de su sino y su dignidad para afrontarlo, el amor con que su pareja le acompañó hasta el final, la bondad que sembró entre su gente y el cariño con que se le recuerda. Y fue corriendo para casa porque acababa de entender, de engendrar dentro de él al nuevo Tatán. Él era el padre de otro Tatán, pero en ese momento se le descubrió.
Y esto es un poco la tesis que yo voy a plantear aquí. Da gusto leer un libro como el tuyo, con tu mente, con tus palabras bien dichas y con el corazón. Que un padre escriba la vida de su hijo no es tan normal. Aquí los papeles se intercambian. El hijo recrea un padre y engendra un padre nuevo. Y ya, aunque lo repita luego, lo diré. Tatán, en Changana, que he estado hablando todo este mes allí, la palabra tatana es padre. Cuando estuvieron allí, al presentar a la gente, yo les decía, Lue, Muana, Huawei. Tatana, Huawei. Calme, Vítora, Huawei, Tatana. Y la gente se rió. ¿Cómo? Si tatana significa padre. Y ahora resulta que el hijo tiene el nombre de tatán, de padre. Bueno, pues esto tiene mucha vida, o yo se la encontraré. El padre animó la tarea de este libro para darnos un nuevo tatán. El que no conocía, sangre de mi sangre, carne de mi carne. Cayo es mortal. No. Le cambio el título. Tatán vive. Es el nuevo hijo. Ahí tenéis a mi hijo. En el año 1980 te presentaste a la sociedad para decir, y al juzgado para decir, este es mi hijo. Yo doy testimonio, es mi hijo. Y después tu hijo fue creciendo. Hoy te presentas aquí con este libro para decir, este es mi hijo, mi nuevo hijo. Tatán no ha muerto, Tatán ha renacido y me ha recreado y nos ha recreado a todos. Me estás metiendo un montón de ideas y se me van a olvidar y no me he traído ni bolígrafo. Entonces, te voy a ir contestando antes para darle más fluidez al tema. Tatán vive, sí, porque todo aquello que se recuerda con cariño perdura, sigue vivo. Y Tatán vive en el alma, en el recuerdo de sus familias, de sus amigos, de la gente que le quiso, que le recuerda y que le quiere. Sigue vivo, sigue vivo. Y este es un acto que demuestra tú es posible que tengas capacidad de llenar este salón de actos, yo no. Pero también está mucha gente por Tatán. Está la gente por ti y por Tatán. Y eso demuestra que sigue vivo. Antes de nada, aunque soy un iconoclasta, también debo de mantener un poco las formas y dirigirme en primer lugar, gracias señora alcaldesa, y dirigirme a Marisa, a Juan Andrés, a Víctor, a Pablo, a Mila, a... tengo tanto, hoy estos días tengo tan encima, y sobre todo a mi nieto Damián, que tiene una vida totalmente aparte, no conoció a Tatán ni a nada, pero tiene la suerte de vivir en un alto en el camino, allí donde su padre y sus tíos han nacido, han crecido, y algunos, en concreto al tío Tatán, le crecieron las alas con las que luego después pudo volar. Es decir, tienes que aprender a aprovechar de todas estas cosas y tú hoy eres también protagonista aquí, aunque es tu tío Tatán el que nos ha reunido. Tatán vive, por supuesto, has hablado de dónde arranca, por qué un padre escribe sobre la vida de un hijo. Vamos a ver, es decir, hay un componente artístico, perdonadme esta condición, me siento escritor, y ante una situación así, un músico escribe una sinfonía, un poeta, un soneto, un pintor un cuadro. Y yo no
tenía la idea de escribir hasta que en un momento determinado Tatán murió el 31 de marzo y yo comencé a escribirlo en el 3 o 4 de noviembre. Tuvieron que pasar unos meses. Pero fue ante la tumba de Tatán cuando vinieron Arturo y Yago, dos caballeros forestales, amigos suyos, que yo veo que dos tíos de 30 y tantos años se abrazan a una losa de una sepultura, me derrumbo, por muy fuerte que sea. La gente que toma el cementerio no, porque eran justamente los días de los santos y cada uno estaba a su historia, y era lógico que cada uno rinde devoción a sus muertos de la forma que cree más oportuno, pero yo me quedé. Y en ese momento les dije al principio, comemos en casa, pero luego después Marisa no estaba preparada para ello y deshicimos la comida. Pero yo me bajé, me excusé, digo, yo me bajo a casa y me voy al ordenador, y a partir de ahí salió como, el primer borrador salió inmediatamente. Cierto es que luego después ha tenido que esperar unos años hasta que la mujer con la que mi vida desde hace 40 y algún año entendió oportuno, mi mujer y madre de Tatán, dijo, creo que sí, creo que ya es momento de que se pueda dar. Y ya lo ha medio leído, porque es muy difícil leer un texto, ha leído un borrador al principio, no ha podido nunca con ello. Tatana, yo soy Tatana, ¿no? Cuéntanos, háblame de Mozambique. Tatán. No, es eso. Pero yo quiero hacerte una pregunta que es clave, me parece, en el libro, donde tú manifiestas en el capítulo Funana, precisamente es el que habla de Mozambique, que Mozambique cambió vuestra vida y vuestra relación. Ya había habido antes un momento muy crucial de mis 4 hijos con el que mejor sintonía tuve siempre, no siempre, a partir de determinada edad fue con él, y sobre todo porque tuve el acierto de visitarme allí donde se iba, tanto para estudiar como para trabajar. Y en concreto, en un examen, cuando él tenía 20 y algún años, pues le llevé a Santander y le aprobó el examen de acceso al grado superior para poder optar al grado superior de capataz forestal. Y para celebrarlo nos fuimos al Sardinero a bañarnos. Y claro, yo no llevaba un bañador, ni tenía pensión en el coche, pero mi hijo era una persona que amaba la naturaleza y que no tenía ningún impedimento, y se desnudó en cuerpo y alma, y yo también. Y en la playa del Sardinero, en una zona en la que estaba un poco más recogida, allí nos bañamos desnudos. Y pude contemplarle y es que mi hijo, me creí orgulloso, porque es que Tatán era un tío guapo, un tío bello, con un equilibrio estético extraordinario. Y luego después, pues esa complicidad de bañarnos desnudos y que luego después que vamos descubriendo por ahí en Potes, en Camaleño, en Fuentedé, y que nos quedamos sin gasolina en el coche y pensando que la gasolinera no cierra, pero cierra, y tenemos que dormir en el coche. Y a partir de esos momentos de complicidad, no de borrachera, pero sí de compartir unos cubalibres por la noche y hacernos unas risas y decir tonterías y bobas, que es lo que decimos la gente cuando tomamos copas, pues son tonterías y bobas maravillosas. A partir de ahí, pero es que en Mozambique hubo mucho con Funana, y también nos bañamos desnudos en Maputo. En la Costa del Sol. La Costa del Sol. Mozambique tiene mucho protagonismo en esta historia y tiene mucho protagonismo porque esto fue cuando yo fui a Mozambique, frente a ti, en 2008, en mayo-junio de 2008. Y desde entonces, Tatán muere en el 2012, no llegó a 4 años. Pero siempre, desde en esos casi 4 años, siempre que venía y hablábamos, o yo le visitaba en el Valle de Mena o donde fuere, siempre salía a relucir Mozambique, porque Mozambique provoca una metamorfosis en toda la persona que va allí a África. África te cambia. Decía Vicente, yo te pongo aquí como protagonista, Vicente, otro misionero que tiene una clase tremenda, decía, todo aquel que viene a África termina tocando
cambian. Pero no para decir que Mozambique es maravilloso, que lo es, que los atardeceres son la leche, y en los amaneceres más todavía, visible, el sol cuando sale para todos, sino porque te hace ver tu realidad en el Espinar, en Pinillos, ahora en Aguilafuente, en cualquier sitio donde nos toque vivir, te hace crecer en tu pueblo, te hace ver otra cosa. Y la historia de Kung Fu Nana es que nosotros decimos que Cervantes y que Quijote, y estamos muy orgullosos de nuestro idioma, pero para decir ayudarse unos a otros necesitamos media docena de palabras, ¿no? Y ellos dicen Kung Fu Nana y lo han arreglado. Y es ayudarse unos a otros. Y yo sigo comprometido con el Kung Fu Nana, pero no usar el Kung Fu Nana solo de cooperación con Mozambique o con el tercer mundo, sino también con el Kung Fu Nana que implica que hay mucho Kung Fu Nana en el Espinar, en la estación, en Segovia, en Madrid o en cualquier sitio. Vamos a darle un toque que ya decía Machado. Cuando yo llevé mi libro de poesía de Antonio Machado, y aquí llevé algunos otros libros, y Latán llevó a Benedetti y algunas cosas. Y de Machado decía: ha pasado un carretero que va cantando un cantar. Romero, para ir a Roma, lo que importa es caminar. A Roma, por todas partes se va. Bueno, pues yo con Tatán esto le he dado vueltas. ¿Y qué quiere decir? A Roma no sé si se va por muchos sitios, pero Kung Fu Nana lo hay en todos los sitios. Y no tenemos que descubrir nada, algunos otros sí, es decir, diciendo que tranquilizar nuestras conciencias haciendo algo en el tercer mundo, cuando a lo mejor no somos, no damos la talla, ni como padres, ni como maridos, ni como vecinos, ni como trabajadores, ni como nada. Es decir, cada uno tiene que vivir en su entorno. Y esa es la lectura de Kung Fu Nana. Nosotros, Tatán y yo, no cambiamos el mundo allí, con mucho que hay algunos que nos recuerdan. Pero Mozambique y Sabie nos cambió a nosotros. ¿Nos recuerdan a alguien a Tatán? Sí, claro, ahora me han preguntado el amigo vasco. Bien, yo hago esta pregunta porque, curiosamente, cuando yo volví en el año 2012, la primera noticia me la dio Juanjo, que nos encontramos en el aeropuerto de Lisboa. ¿Recuerdas? Y me dijiste, esta es la situación. Y a los pocos días, cuando yo le visité en la quimio, cuando me vio, Jesús, hay que volver a Mozambique. En él, y después, cuando vine a visitar aquí, hay que volver a Mozambique. Por tanto, para mí, sí. Él me transmitió que había habido allí algo que integró su vida y que proyectó su vida. Pero bueno, yo utilizo ese argumento porque me parece que es muy válido. En el libro, y si quieren, ya se ha dicho todo, ese amor por la naturaleza, esa sintonía con la naturaleza, una vocación inquebrantable con el campo, el moverse con libertad. Tatán es del viento, le explicas a tu padre o a tu madre, es que Tatán es del viento, porque ellos tampoco le entendían a ese gitano. Y mi gitano, ¿por dónde anda? Es que él es del viento, le contestaste. En el libro vamos a encontrar maravillas. Yo, fijaos, al leer el libro, que literariamente está muy bien, pero tiene tanto de emoción que yo no me fijaba en los detalles, solo algunos me llamaban la atención. Y este es el sentimiento que me parece que se debe tener, o yo he tenido al ver el libro. Que los detalles no importan. Al final, pero qué cantidad de detalles. Y te has perdido, pero te has quedado con él. Entonces, porque todo lo es importante en la vida, después de todo, lo único que quedan son las emociones. Aunque la literatura es el detalle, lo que queda en la vida fundamentalmente son las emociones. Repito una frase muchas veces. La vida son 4 emociones y poco más. Una de ellas, lógicamente, es haber podido ir a verte a ti, haber vivido unas jornadas intensas
con un hijo que lógicamente me ha enseñado, porque hemos dicho antes también que Tatán es nuevo, y tú también has dicho, y Juan Andrés es nuevo, evidentemente, es decir, una situación en la que a un padre se le muera un hijo, o te mueres, o tienes que darte la vuelta como el que da la vuelta a un guante, y tienes que seguir viviendo, tienes que seguir respirando, porque uno de sus mensajes era muy sencillo, que les decía a sus amigos, y que está recogido en la primera parte: tira para adelante, para atrás ya no hay remedio, tira para adelante. Si yo no escribo el libro y no quisiera ponerme trágico hoy, yo me muero. Pero a lo mejor lo que no quieres reconocer, y esto tienes que reconocerlo, o por lo menos yo lo percibo, que porque has escrito que el libro no ha sido sino tu propia regeneración, que tú ya no eres el Juan Andrés de antes, porque Tatán tampoco es el Tatán de antes. Tatán es otro Tatán nuevo que nos ha regenerado a todos. Esto es lo que yo quiero decir, que no es esto, diríamos, el homenaje a alguien que ha muerto, sino el recibir a alguien que ha vivido, o sea, que vive, que ha inaugurado una nueva vida, y tú, déjame que diga como una tontería, ¿verdad? Que hablas allí, el hijo deseado, con qué ilusión le querías, porque ya Juan Andrés ya andaba por allí retozando, y el hijo deseado, y no os lo dijisteis expresamente, pero se vio, y ese hijo deseado lo presentasteis, y ahora es el nuevo hijo deseado, es el que tú has engendrado con este libro, es el nuevo hijo, y aquí os le presento, con todos esos valores, con todo eso, porque Tatán te ha convertido a ti, como ha convertido a todos sus amigos. Ese amor por la naturaleza, ese ser literalmente, laboralmente feliz, ese que dice, los montes se enamoran, Padre, todos los montes, no solo estos, ese que se sumerge en la naturaleza de Mozambique, le tenías que haber visto, se escapaba al río, un señor que estaba pescando allí con una red que se hacía para comer cada día, ratas de agua, y se escapaba y le preguntaba, y llegamos allí y contempla dos rinocerontes de frente, y aquello yo sentí que era un santuario para él. Los demás andábamos esquivos y decía el guarda, cuidado, donde no venga el viento, porque si huele, y él ensimismado con su cámara. Es decir, él sintonizó con la naturaleza. Esto es su forma de vivir, que ya la tendría antes. Pero cuando él repetía antes de Mozambique, yo creo que él aquí sintió, diríamos, eso que sentimos todos. En nuestros genes salen ahí. Por eso digo que ese que disfruta de la vida, que tiene alma libre, tantas veces lo dices tú, y que de tal manera se da a todos que rompe los esquemas de todos y se viene de Brasil porque a la madre de Ana la han operado. Se viene de Brasil para volverse a los 2 días y se va una noche de casa a ver, porque le ha llamado por teléfono su amiga que está pasándolo mal. Es decir, todo esto es una vida que Tatán fue engendrando dentro de sí. Y probablemente, yo así lo siento, Mozambique se encontró con la naturaleza pura, con la vida en el sufrimiento, en las risas de aquellos niños, en los juguetes que ellos hacían, se encontró a placer, y con aquellos guardas que le miraban también un poco ensimismados, y se enfadaba cuando nos contaba todo aquello de la caza furtiva. O sea, yo sentí que Tatán allí se encontró. Y allí él empezó a generar su vida. Y esa vida te la fue transmitiendo. Y el Tatán se convirtió en tu Tatán. Y tú eres un Juan Andrés diferente que lo tienes que aceptar, porque ahora nos has dado, has vuelto a engendrar a Tatán aquí, un Tatán deslumbrante con la vida de verdad, para que todos le sigamos.
ese Tatán, leeréis un capítulo muy bonito, Tribu Tatán, donde aparecen sus amigos todos, de todas las partes, y se juntan para recordarle, para celebrar la vida. No hay una lágrima. No, es alegría todo. Es alegría. Es reunirse, hablar, evocar, recordar, compartir, reírnos, hacer planes, montar otro viaje y intercambiar sobre todo vivencias. Y uno habla pues cuando estuvimos en Marruecos, pues cuando estuvimos en Bolivia, pues cuando estuvimos en Mallorca, cuando estuvimos en los Andes, en los Alpes. Es decir, todo eso lo ves fruto de una cultura que siempre existe una ruptura generacional. Nos creemos que lo sabemos todos, según vamos cumpliendo años y no nos damos cuenta de que hay otras generaciones que tienen otra sensibilidad y otra forma de entender la vida. Y entonces a mí que ese grupo de gente, que en un momento determinado a veces nos hemos juntado 70, 80 personas en algún tribu tatán, es decir, y que todos ellos me acojan como uno más, para mí es, digamos, muy enriquecedor, porque con los jóvenes necesitamos tener los ojos muy abiertos y los oídos muy despiertos y muy limpios para saber escucharlos. Tienen otra forma de entender la vida, fruto de que el cauce que nosotros le hemos dejado a lo mejor no es el más adecuado. O era el que nos valía a nosotros, lo creíamos que nos valía a nosotros. Pero lo que sí que es cierto es que aparecen nuevas generaciones que decimos que están más formadas, más preparadas, etcétera, etcétera, pero se lo decimos de mentira porque los estamos taponando su desarrollo profesional, cultural y social en montones de ocasiones. En fin, yo no sé si... Sigue preguntando. Si es que tienes... No, hay otra cuestión que quiero remarcar. Primero que me gustaría que nos contaras rápidamente cómo sus amigos te han ayudado a redescubrir a Tatán. Cuidado. Bueno, para una parte a mí me parece que ha sido muy fácil, porque tú estabas muy tocado de Tatán. bueno, Y los amigos, los testimonios, es lo que te han hecho reaccionar. Háblanos un poco de tu encuentro con los amigos, que es parte fundamental del libro. Vamos a ver, es fácil, en el sentido de que uno tiene una técnica periodística de ir acumulando información y luego después coge notas y sobre todo si hay documentos que lo determinan, y es difícil. Pero ¿cómo es? ¿Por qué es difícil? Porque es muy difícil entrar en la sensibilidad de una persona. Con las personas gentes hablas y no pasamos de 4 palabras tópicas y terminamos hablando del tiempo. Lo que interesa es descubrir cuando una persona se te abre en canal y te llega y te dice, vamos a ver, esto es lo que hay. Y además te dice en un momento determinado, y quiero que compartas esto. Y te da un documento, y te dan un archivo fotográfico con 300 fotografías. Y aquí estuvimos en tal sitio, y este problema lo tuvimos en Fuentes Carrionas. Y este es el hijo de la gran puta que estaba allí haciendo furtivismo y era el primer furtivo de Fuentes Carrionas, que está... Y entonces, lógicamente, yo tengo que seguir esa pista. ¿Quién es? El jefe de los celadores de la reserva de Fuentes Carrionas, que digo yo, este tío está sangrando por la vida. No, este tío está sentenciado y condenado a cárcel por la audiencia de Valencia, por el furtivismo que existe en todos estos sitios, en las reservas de caza de los señoritos escopeteros que llegan y son capaces de pagar al corrupto de turno para poder matar un rebeco, un gato montés o una cierva o un lobo que los persigue en la zona cinegética que hay más arriba del Duero. Entonces todo eso, encontrar todo eso en ese mundo tan hermético y sin conocer, que yo no conozco el mundo, por decirte ese detalle, el detalle de cuando él se encuentra con el delito y se encuentra con la corrupción. Bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? En su primer destino, en una cosa institucionalizada, en el Parque Natural de Fuentes Carrionas. Y entonces, para conseguir todo eso implica que me tengo que ir de casa, que tengo que conocer a sus amigos, que tengo que vivir con ellos, que tengo que cenar con ellos, que llega un momento en el que te intercambias y que te dan vídeos y te enseñan cosas y te enseñan documentos y ves todo y sigues la pista y te encelas a conocer todos esos detalles. Y luego después inclusive puedes estar tentado de decir, yo quiero hacer justicia respecto a este tío, porque lógicamente hay un enfrentamiento, lógicamente un choque
un sitio que se encuentra ahí una corrupción institucionalizada. Estás perdido, tienes todas las de perder. Le dije yo, Tatano, no ten cuidado, no vayas a pisar la cola de un tigre. Pero algunos de los compañeros, luego después me van descubriendo cosas, llegan y me dicen, oye, mira, le han pillado aquí, le han pillado allá. En la última de la laguna esta le pillaron con un jugador de balonmano de la selección española que había ido allí y fuera de... habían pagado 2.000 y pico euros para poder matar a X ejemplares fuera de la temporada, etc. Cuento este detalle como uno más que está contado ahí. Es decir, que una persona con 20 y tantos años, 30 años, que le ocurre que se tiene que encontrar con eso en su primer destino. Y que yo cuando le preguntaba y le decía, Tatano, ten cuidado, que yo recuerdo que en la Garganta siempre han venido los escopeteros y venían hasta por la noche a matar los corzos y siempre hemos tenido problemas con ellos, etcétera, etcétera. Me decía, bueno, tranquilo, tú no te metas en mis cosas. No te metas en mis cosas. Pero luego después, gracias a sus amigos, he ido descubriendo eso y montones de cosas más. Casi todos los conocimientos que he tenido por parte de sus amigos han sido, en algunos casos, sorprendentes. Y ido así, intentando localizar e identificar algunas de las mujeres que compartieron su vida, que le siguen amando en presente. En presente. Algo increíble, que al decir, un momento antes de venir aquí, Raquelita, desde San Francisco, me manda una poesía que estaba en memoria de él y solamente vivieron 7 meses juntos. Por eso te digo, descubrir todo eso implica, y luego el ejercicio de síntesis de toda esa documentación, que te dan papeles, que te dan fotografías, que te dan vivencias, que te dan experiencias, que te dan opiniones. Y luego después yo, lógicamente, con la síntesis y también el perfil de padre que inevitablemente, pues a lo mejor yo lo llevas a tu terreno. Sí, bueno. Yo no sé cuánto duran estos actos, porque no tengo costumbre, pero no hay que alargarse mucho porque yo quiero dar oportunidad. Pero te decía esto porque son muy importantes, pero al final el libro le has escrito. A todo eso le has dado vida tú. Todos han disfrutado y sido testigos de la vida de Tatán, pero tú eres el que es capaz de resucitar, diríamos, dar vida a Tatán. Por tanto, eso me parece que es muy importante que lo hayas asumido consciente o inconscientemente, porque has dicho antes, si no lo hago me muero. Claro, y Marisa también se muere, porque una madre que tiene al hijo ahí viéndole y no le da a luz, pues se muere. Es decir, esta responsabilidad, esta feliz responsabilidad es lo que me hace decir que el Tatán, el callo es mortal, pues sí es verdad, pero Tatán vive. Quiero solo destacar, en este libro aparecen, además de los amigos, el testimonio de 4 personas, me parece que son la doctora Gallegos, la doctora Bielsa, Isabel, Alberto Barón y yo. Por mi parte, lo que digo es que el día que yo compartí con vosotros, la celebré, y en eso insistí, esto es celebración de la vida, el día que Tatán murió, ha sido en mi vida, que ya tengo mucha costumbre, marcó un ritmo diferente. Ese día yo me sentí totalmente iluminado para empezar a ver otra dimensión entre la vida y la muerte. Yo repetí y hablé en presente. Y tú, Tatán, porque sentí la fuerza de descubrir que Tatán no era un derrotado. Tatán había conquistado la vida y antes Alicia lo ha dicho también de alguna manera. Por tanto, por mi parte, eso ha marcado ya una nueva etapa de entender la vida y la muerte como conquista o como derrota. Lo de la vida después de la muerte es a veces un recurso retórico, a veces poético y literario. Es lógico que no va a volver a estar con nosotros a la hora de comer o de cenar.
pero... Si también estaba pocas veces porque andaba bueno, viajando siempre. No había quien hiciera carrera de él, en ese sentido, pero cuando estaba a muerte. En el sentido de que, por ejemplo, yo, de las cosas que más he hecho en falta, son los abrazos de mi hijo cuando llegaba y nos cogía por sorpresa. Y te llegaba y te abrazaba sin freno, es decir, casi hasta hacerte daño. Pero un daño maravilloso. Bien, quiero decir esto, es decir, sí, decir que se está vivo después de muerto y estas cosas, hay un recurso literario, un recurso histórico, también religioso y demás, que me parece muy bien, pero realidad plena, en el caso de, no solamente mi hijo, cualquiera, todo aquello que se recuerda con cariño sigue vivo. Suficiente. Y esto es el pero hay que aceptarlo que está vivo. Ahora bien, otro detalle que quisiera decir y que hoy lo he comentado, lo he escrito en la columna del adelantado, es lo siguiente. Muchas personas, el libro ha tenido buena aceptación y lo que más me gusta es que pasa de mano en mano. Y entonces me llega uno y me dice, he leído, yo me lo he dado a mi hermana, se lo voy a dar a mi madre, tal, se lo he dado a mi vecina, tal. Vale. Pero también hay un común denominador, y es el dolor. Todo el mundo suele, ya bien sea por Facebook, las redes sociales, que cómo comenta la gente y demás, pero también la gente que habla conmigo, y muchos sin conocer ni a mi hijo, ni conocerme a mí, todos hablan de un sentimiento de dolor y de las lágrimas como consecuencia de bien. Y yo digo lo siguiente, es decir, las lágrimas pues son una consecuencia de un sentimiento, son necesarias. Y cuando hay que llorar, y cuando hay que reír, hay que reír. Y cuando hay que llorar, y uno llora con bien llorado. Es una válvula de escape y de desahogo. Es decir, las cosas hay que ser lloradas. Y la muerte en Mozambique es distinta aquí. Allí lo preparan todo y lo sienten en su momento, pero al día siguiente cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea. Entonces, lo que yo veo es que a lo mejor todos tenemos algún tatán sin terminar de enterrar del todo, alguna historia que necesitamos volver a recordar, a doler, a llorar, a revisar. Todo es posible. Y cuando lees un libro que habla de la muerte de una persona joven, no te identificas con eso, sino que recuerdas y haces tuyo el sentimiento de tu padre, de tu hermana, de tu hermano, de cualquier persona cercana que has perdido y dices, ¡ay! Y todavía a lo mejor no le hemos llorado, no le hemos recordado, no lo hemos revisado con el sentimiento que merece en ese sentido. Yo, esta mañana, cuando ha salido publicado en el adelantado de Segovia la columna que yo le había dedicado y que la había escrito el martes, yo el martes me harté a llorar. Y al leerlo hoy no me identificaba, porque yo sabía que en este acto tenía que dar lo que de verdad es un sentimiento de esperanza, de alegría, de que hay que seguir viviendo, de que estamos aquí pendientes de que Damián sea el tío más importante de sí mismo y de que mis hijos se encuentren su camino todos y de que cada uno de vosotros igual. Tenemos que seguir viviendo, funcionando, no podemos quedar anclados nunca atrás. Tira para adelante, para atrás ya no hay remedio, tira para adelante. Entonces hay que dar ese componente de alegría, por mucho que nos fuera la situación. Si yo hoy vengo aquí con el sentimiento que tenía yo antes de ayer, terminamos aquí todos llorando.